¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy voy a hacer este video que no era el que pensaba hacer, pero bueno, esto es lo que a veces me sucede. Este video yo lo tenía programado desde hace muchísimo tiempo, pero realmente requería de un estudio profundo, más que nada para hacer un comparativo. Y bueno, aquí les traigo algo de lo que somos como seres humanos desde la perspectiva de Carl Gustav Jung. Recordemos que Carl Gustav Jung es discípulo de Freud, y la diferencia de Jung con Freud es que Jung sostiene que el ser humano existe en una conexión con un inconsciente colectivo que es anterior al inconsciente personal. Él tiene esta discrepancia con Freud, con su maestro Freud, y terminan separados, cada uno por su lado con sus teorías, pero la realidad es que Freud se queda de algún modo limitado en estos estudios y Jung aporta nuevas ideas, hace nuevas experimentaciones con el inconsciente del individuo, y a Jung se le considera precisamente el psiquiatra que acaricia el alma, porque encuentra que en el inconsciente personal de cada uno de nosotros está una conexión con un inconsciente familiar y a su vez con un inconsciente colectivo. De ahí que sienta las bases para lo que sería el análisis transgeneracional. Entonces Jung nos ve como no solo como un individuo, como una persona, sino como un sistema. Entonces, pues la psicología da un giro muy importante con este enfoque jungiano. Jung dice que somos el origen de todo mal, es decir, que todo lo que tu pensamiento crea, que todo lo que tu emoción siente, se conecta o está conectada con tu memoria ancestral. Estamos creando un sistema a su vez, porque con tus descendientes, pues también tú estás transmitiendo aquello que estás viviendo. Si no haces de algún modo arreglos para que tu vida sea distinta y mejor, para que no haya un crecimiento, una salud, si no aportas a un colectivo, esto se hace un verdadero caos. Y él vaticina incluso guerras. Habla de la Segunda Guerra Mundial. En esos momentos, cuando estaba la Guerra Fría, él veía cómo estaba, digamos, como la temperatura humana en el mundo, y advierte esta guerra. Le preguntaron también sobre una posible tercera guerra mundial y él dice que no encontraba indicios para asegurar esto, pero que sí se percibía un ambiente de extremado miedo y de situaciones, a lo mejor de brotes distintos, fuertes en distintas partes del mundo, precisamente por lo que estábamos como seres humanos creando o co-creando. También advirtió que la psicología tendría un cambio, una dirección distinta. Y es verdad, hoy la psicología es más transpersonal. Hoy se están considerando estos aportes de Jung y por una parte, pues la psicología como la conocíamos ha estado quedando un poco coja. Hasta Freud, el individuo estaba compuesto por un id, un ego y un superego. El id, también considerado el ello, es ese conjunto de pulsiones, de instintos, de deseos básicos que tiene el ser humano, digamos el cerebro reptiliano. El ego, bueno, pues es ese yo consciente, ese yo que está aquí y que sabe lo que quiere. Tengo aquí una taza que acabo de comprarme y esto es una taza de mamá gata. En este momento, mi yo está expresando algo concreto. El superego es como ese juez interno que te habla de lo ideal, de lo que debería ser. Es una especie de arquetipo, muy corrector y muy idealista. Digamos que si el id, que es el instinto, te dice, fúmate ese cigarrillo que uno no es ninguno, a su vez, el superego, el juez interno, nos marca, nos culpabiliza. Al superego le importan las cuestiones de moralidad y de ética. Está como muy pendiente de las imprudencias sociales, de no quedar mal.
y el yo consciente actúa como una fuerza mediadora entre los impulsos y deseos del id y del superego. Trata de satisfacer los deseos del id, del ello, recordemos, id y ello es lo mismo, y al mismo tiempo no queriendo desatender los deseos del superego. Al mismo tiempo, en esta mediación, dice el ego, conténtate con un agua baja en calorías, por ejemplo, en lugar de comerte ese pastel. Para Freud, estos tres elementos constituían la psique humana. Pero viene Jung y ahonda más en lo que sería el inconsciente. En el inconsciente, para Freud, ahí estaban tus cosas olvidadas, tus vergüenzas, tus traumas, cosas que no podías sacar al consciente porque eran demasiado difíciles de gestionar. Pero para Jung, el inconsciente estaba mucho más cargado de contenido y este estaba a su vez conectado con el inconsciente familiar. Entonces, vamos a ver que el individuo viene cargando aspectos emocionales, memorias, eventos, cosas, recuerdos. ¿Qué dice? ¿De dónde me viene esto? Bueno, pues viene de tu historia familiar. Y a su vez presenta una serie de situaciones que tienen que ver con un colectivo, como lo sería una guerra. Imagínense ustedes ser nieto de una persona que estuvo en la guerra, que desarrolló paranoias, que desarrolló estados de trauma. Bueno, pues ese nieto va a venir a presentar situaciones muy semejantes a esos sentimientos de estados de alerta. Para Jung, la persona constituye efectivamente ese id, ese ego, ese superego, pero a su vez Jung encuentra que el ser humano tiene una sombra. Y esta sombra se expresa en el inconsciente colectivo, en el inconsciente familiar y también se va a expresar en el inconsciente personal. Jung encuentra también que toda persona tiene un animus y un ánima. El ánima es el aspecto femenino que tiene todo hombre dentro de sí mismo. Todo hombre dentro de sí mismo tiene una hermana, una madre, una diosa, una mujer dentro de sí. Y desde luego tiene un intento permanente de conectar con esa parte. A su vez, la mujer tiene el animus, que es la figura masculina dentro de ella. Jung dice que el animus y el ánima nos abre una vía de comunicación entre la conciencia, entre el yo consciente con el sí mismo. Él habla también que está dentro de nosotros un sí mismo, la famosa self, el sí mismo, que viene siendo una especie de meta, de totalidad, de integración. Digamos que es a donde queremos llegar. Podría verse como la esencia de quiénes somos realmente. Ahí pudiera ya involucrarse otros aspectos, probablemente místicos, del alma, profundos, quién soy en esencia, no solo como este ego, como este cuerpo, como esto que me he creído que soy, que finalmente no es más que un camino que recorro, pero yo voy a llegar a una meta y esa meta es el sí mismo, es la esencia. Es el núcleo de quién soy. Ese núcleo se le consideraría el sí mismo. El estado de atención plena, el estado de permanecer en la sacralidad del ahora. Esto se entiende muy bien en el misticismo de algunas religiones o filosofías. Jung considera que desde el nacimiento todo individuo tiene conciencia de esta totalidad, de que somos una totalidad, pero que a partir del sentido de unidad, una vez nos separamos, en ese proceso de diferenciación de quién eres tú, qué soy yo, los estudiosos jungianos consideran que para la salud psíquica es importante este movimiento como de retorno al sí mismo. Es decir, nosotros estamos funcionando con un ego, pero que para mi salud mental, mi salud psíquica, mi salud del alma, es bueno retornar al sí mismo.
darme cuenta que hay un centro, hay un lugar donde yo puedo conectar, donde yo puedo nutrirme, donde yo puedo reforzarme. Es parte de un proceso saludable de integración. Y esto lo ha facilitado muchas veces el ritual religioso, las filosofías, la meditación. Otra cosa que menciona Jung es que existen 12 arquetipos que tenemos en el inconsciente colectivo, con el que nos vamos a conectar de alguna manera. De algún modo, estos arquetipos nos ayudan a extraer sentido a la realidad. Aquí les muestro estos 12 arquetipos y probablemente en otro video hablemos de cada uno de ellos. Jung considera que el trabajo más importante de cada ser humano para conocerse profundamente, de verdad, quiénes somos, es integrar todos los aspectos que están en la sombra, integrarlos y darles luz. Él dice que debemos emerger eso que está en lo profundo del océano, eso que no queremos ver, que queremos esconder, todo lo que está en la sombra, que no nos gusta de nosotros mismos, que rechazamos porque también la sociedad nos ha dicho que eso es malo. Estamos condicionados para señalar lo bueno y lo malo, entonces lo malo se esconde y lo bueno se luce. Pero que es importante emerger esa oscuridad, esa sombra, darle luz a esa sombra para que el ser humano muestre su totalidad. Y con esto conectar con el sí mismo. Ahora mismo yo quisiera mandar a la mierda a muchas personas y no lo hago porque mi luz me ha dicho que es malo que yo me exprese de esa manera. Pero ahora mismo que estoy diciendo, sacando desde mi sombra, que quiero mandar a la mierda a muchas personas, es algo muy saludable para mí. Cuando tú emerjas aquello que tienes en la sombra, en la oscuridad, lo saques a la luz, es entonces que la sombra se diluye. Al final la sombra no es más que ausencia de esa luz. Es como limpiar un cuarto, es como sacar la basura. Queda un espacio mucho más luminoso, es darle espacio a la luz. Ahora, esa sombra se encuentra en el inconsciente, pero no todo lo que está en el inconsciente es basura. Al contrario, Jung dice que en ese campo tan enorme del inconsciente, el inconsciente nos conecta con el supraconsciente, que nos llega a conectar con aspectos de la divinidad. Él asegura que ahí podemos conectar con aspectos espirituales altamente profundos, desde el inconsciente colectivo. Otra parte que encuentra Jung es el preconsciente, que está entre el consciente, entre lo que veo claramente, como si viéramos el bloque de hielo en un iceberg. Entre el bloque de hielo y el inconsciente está el preconsciente. En ese preconsciente vamos a tener los recuerdos, algunos recuerdos que sí podemos recurrir a ellos. Me acuerdo cuando esto, y te sirven, te retroalimentan. Van a estar también ahí los déjà vus, esas especies como de, ¿dónde lo he visto? Como de recordatorios. Bueno, surgen del inconsciente y llegan al preconsciente y te están dando información. Entonces, la visión de Jung es una visión bastante profunda. Habla de las sincronicidades, de que tú estás aquí escuchándome por alguna razón. Y él encontró en sus registros, en sus consultas, él tiene perfectamente documentado todo esto de la sincronicidad. Tiene un libro de las sincronicidades. Y para él, desde luego, pues las coincidencias no existen. No me alargo más, pero si tienes preguntas, comentarios que hacerme con respecto a estas teorías, puedes escribirme por favor y con gusto te contesto. Gracias amigos, espero el video haya quedado bien. Estoy estrenando mi aro de luz y creo que se ve un poco mejor. Nos vemos en un próximo video y hasta pronto. Adiós.